Sistemáticamente se violan los derechos de los trabajadores, por más que estén consagrados en la Ley Federal del Trabajo e incluso en la Constitución. Esto es así porque no existe una organización auténtica que defienda realmente los derechos de los trabajadores, los cuales están convertidos en bonitas palabras para adornar los discursos electorales. El gobierno, por más que declare su amor al pueblo, está convertido en tapadera de la explotación de los capitalistas, como veremos a continuación. Veamos qué tanto se cumplen algunos derechos establecidos en el artículo 123 constitucional que, según se afirma, favorece a los trabajadores. Nuestra Carta Magna dice, cito, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Hasta aquí la cita. Pero, ¿dónde están los puestos de trabajo bien remunerados donde puedan emplearse los millones de desempleados? ¿Dónde están las plazas de trabajo para ocupar a los más de 32 millones de personas que laboran en la economía informal sin prestaciones laborales? En ninguna parte. Tales puestos de trabajo no existen. Más adelante, nuestra Ley Suprema señala, cito, la duración de la jornada máxima será de 8 horas. Hasta aquí la cita. Pero todos sabemos que la mayoría de los trabajadores, dada la pobreza y las graves carencias que padece, se ven obligados a laborar jornadas larguísimas, de las más largas del mundo. Luego nos dice la Constitución, cito, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación de los hijos. Hasta aquí la cita. La Constitución no se cumple. El salario mínimo no alcanza ni para la canasta básica alimentaria. Esta es la cruel realidad que se niega a reconocer el gobierno. Lejos de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador no deja de presumir los aumentos al salario mínimo durante su mandato, pero desde luego nunca dice que también hemos tenido la inflación más alta en muchos años, que anula los festejados aumentos. Debería darle vergüenza que los trabajadores mexicanos se encuentren entre los peor pagados del mundo. Seguimos tan jodidos, si no es que más, que cuando empezó el gobierno de la Cuarta Transformación. La estabilidad en el empleo, es decir, la seguridad de conservar su puesto de trabajo, salvo condiciones extraordinarias, fue considerada por mucho tiempo como una de las conquistas más importantes del movimiento obrero. Ahora no existe ninguna seguridad en el empleo. Tal derecho está hecho trizas. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del año 2012, se abarató el despido. Las indemnizaciones que deberán pagarse a los trabajadores despedidos injustificadamente son indignantemente pequeñas. Han pasado gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena, sin que se atrevan a tocar el poder de los patrones para despedir a sus trabajadores con cualquier motivo y en el momento que se les antoje. No se ha tocado el poder omnímodo de los patrones, tanto al interior como al exterior de las fábricas. Las maniobras patronales abundan porque saben que cuentan con la protección del gobierno. Los patrones recurren a una serie de maniobras legales e ilegales para burlar los derechos de sus trabajadores. Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa que está lanzando a la calle a sus trabajadores y les niega sus indemnizaciones legales. Me refiero a la empresa KD Fashion SADCB, conocida como KDF por sus siglas. Empresa dedicada a la maquila, al diseño y fabricación de prendas de vestir. Laboraban en ella más de 120 trabajadores, a quienes de buenas a primeras les notificaron que por problemas económicos la empresa cerraba.
Esta empresa tiene una larga historia de trampas y maniobras para evadir impuestos, defraudar acreedores y eludir el pago de prestaciones laborales y quién sabe cuántas maniobras más. Han cambiado de razón social y de domicilio como se cambia de calcetines. En poco tiempo ha estado sucesivamente en 3 colonias de Atlixco: La Cabrera, El Popo y El Cristo, para terminar en la comunidad rural de Acozautla, en Santa Isabel Cholula, en los límites del municipio de Atlixco, en el estado de Puebla. Pareciera, dicen los trabajadores, como si estuviéramos huyendo de algo o de alguien, pues no se nos da ninguna explicación. Esta empresa está organizada jurídicamente como una sociedad anónima de capital variable, SADCB por sus siglas, como lo están la mayoría de los negocios en México. Los dueños de una sociedad anónima solo responden de las obligaciones de la persona moral con el patrimonio de la misma y no con su patrimonio personal. Esto, que parece muy sencillo y razonable, permite una serie de abusos de los dueños de dichas empresas ante el nulo control gubernamental. Esto permite que empresas artificialmente en quiebra sean propiedad de ricos empresarios. Esto es lo que sucedió en KDF. Examinemos los hechos. Los trabajadores, el año pasado, cansados de los maltratos de los patrones y de las pésimas condiciones de trabajo, se organizaron y se unieron al Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil, similares y conexos, afiliado a la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, CRT por sus siglas. Y después de cumplir la serie de trámites que establece la Ley Federal del Trabajo, un verdadero viacrucis, obtuvieron finalmente la firma del contrato colectivo de trabajo, que contó con el apoyo de la abrumadora mayoría de los trabajadores, ya que se mejoraron sus salarios y sus prestaciones. La respuesta no se hizo esperar. La patrona diseñó una estrategia para ignorar al sindicato, desconocer el contrato colectivo de trabajo e incumplir sus obligaciones laborales. Se deshizo fraudulentamente de los principales activos de la empresa. Se llevaron las máquinas más importantes y costosas a Quintex, que es otro de sus negocios, y montó algunos talleres clandestinos donde no paga impuestos, paga salarios muy bajos a sus trabajadores y no los inscribe al IMSS. En KDF dejó puras máquinas chatarra. Finalmente, el pasado 23 de febrero, la empresa cerró, según la patrona, por los problemas económicos que enfrentaba. Y ahora se niega a pagar a los trabajadores las indemnizaciones correspondientes. La patrona les ofreció el 30% de las indemnizaciones que por ley les corresponden. Con justa razón, los trabajadores se han negado a aceptar la propuesta diciendo: somos obreros, no limosneros, exigimos lo que por derecho nos corresponde. Acto seguido, los trabajadores se emplazaron a huelga e iniciaron el largo proceso para demandar sus indemnizaciones individuales por la vía judicial. Como podemos imaginarnos, tales trámites entraron al túnel del tiempo. En el centro de conciliación les dan largas. No les preocupa que los trabajadores tengan más de mes y medio sin que puedan llevar el sustento a sus familias. Y en el tribunal laboral, con pretextos tan absurdos como dificultad para emplazar a la empresa, retrasan el procedimiento de huelga. La lucha de los trabajadores de KDF sigue, pero nos han dado ya una imagen viva de lo que es la justicia mexicana, la de antes y la de ahora, en los tiempos de la Cuarta Transformación. Se bloquea a los trabajadores que luchan y se protege a patrones abusivos.
El contubernio del gobierno con los empresarios es un hecho. Por ejemplo, la reforma laboral del 2019 estableció que solo serían válidos los contratos colectivos que se legitimaran mediante la consulta de los trabajadores y dio un plazo de 4 años para llevar a cabo dicho procedimiento. En dicho plazo se legitimaron 15,000 contratos colectivos, pero en los 4 meses siguientes se legitimaron otros 15,000. ¿Cómo sucedió este milagro? Gracias a la magia de la 4T y mediante los acuerdos entre los abogados de las empresas y los funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y a espaldas de los trabajadores. La pregunta obligada es, ¿acaso estos actos de corrupción, estas prácticas del pasado, existen en estos tiempos del gobierno de Morena? Esto y más, que sería muy largo referir. El charrismo sindical sigue vivo por obra y gracia del gobierno de la Cuarta Transformación. Esto demuestra que no basta que un derecho esté consagrado en la Constitución o en la ley, ni tampoco basta que nos gobierne un partido que se dice de izquierda, pero que en el fondo está al servicio de los capitalistas. Para cambiar realmente nuestra situación se requiere la Organización Nacional de los Trabajadores. Ese es el camino. Adelante, compañeros trabajadores de KDF, hasta triunfar.